Bueno, yo creo que les quiero comentar un poco cómo fue mi llegada hasta Cuba, porque yo llevaba 5 años sin ir a Cuba, primero por el COVID y luego por las dificultades que tengo para llegar a Cuba por su cercanía a Estados Unidos. Y este año, no, después del año pasado, me di cuenta que la sola posibilidad que yo tenía para llegar a Cuba era viajando desde Venezuela. Y bueno, de ahí viajé el día sábado 15 de marzo, y llegué por la noche, bueno, finalizando la tarde del sábado a La Habana sin ningún problema, con la compañía Conviasa, que es una empresa venezolana, que no tiene que pedir autorización a Estados Unidos para ir a Cuba. Eh, Llegué y no había electricidad, creo que en toda Cuba. Me di cuenta cuando llegué, pero yo sí supe que habían recortes de electricidad en Panamá, fuertes recortes de electricidad en Panamá y en el Perú, y la prensa escasamente habló de ello. Y el sábado llego, repito esto, y encuentro semejante apagón. El domingo continuó el apagón, pero cuando uno tenía la posibilidad de entrar verificar o ver las informaciones en Internet, Cuba era la noticia mundial. Apagón en Cuba. Ustedes lo saben muy bien. Hay un problemita el mínimo en Cuba y eso es un problemón en el mundo. Hay un gran problema en cualquier otro país y a nadie le interesa, a nadie le importa. Además, me habían dicho que casi La Habana estaba como un estado de guerra y de suciedad, con gente durmiendo por todas partes en las calles, y era una gran prioridad mía ver eso después de 5 años. No encontré nada de eso. Ahora, no fui a La Habana Vieja, pero sí estuve por el Nuevo Vedado, el Vedado y por otras partes de esa de la Habana. Y repito, yo no vi la cantidad de mendigos que dicen que había. Sí, habían alguna cantidad de basuras en algunas esquinas, pero a mí no, eso no se me hizo absolutamente nada de extraordinario. No, me pareció, bueno, es que yo vengo de América Latina, ¿no? Donde hay la cantidad de países que hay que tienen basureros en cantidades en la esquina. Pero ahora, sí habían algunas personas que estaban buscando en las basuras. Yo supongo que algunas estaban buscando comida. Yo supongo. Pero yo creo que lo que más estaban buscando era cuestiones para vender, que eso se hace, bueno, aquí en Europa se hacen las fábricas, ¿no? Lo que es el reciclaje, buscando las latas de cerveza vacías, buscando cosas. La mayoría de gente eso era lo que estaba haciendo, buscando en la basura. Después de 5 años, sí, algunas personas que estaban pidiendo limosna. Lo que pasa es que, lo puedo decir, no es imposible comparar las personas que estaban pidiendo limón en la calle, que vi muy pocas, a la cantidad de personas que piden limón en París. Eso es, o sea, la comparación, una ciudad como La Habana, con todos los problemas económicos que tiene, no tiene la cantidad de miseria con las personas que viven y duermen y piden limón en las calles. No las vi. No, no las he visto todas. Yo no las vi. Ahora, sí hay situación económica difícil, muy, muy dura, muy dura. En el periodo especial en los años 90 del siglo pasado, había dinero, pero no había nada que comprar. Ahora es lo contrario. Ahora hay una cantidad de pequeñas tiendas donde tú encuentras de todo, hasta cosas que yo nunca he visto en París, hasta whisky brasileño, que vayas a ver a qué sabrá el whisky brasileño. No, había de todo, pero sí falta el dinero para comprarlo. Pero a ver, fui a visitar varias amistades cubanas de gente normal, de gente que no tiene ningún cargo alto a nivel del gobierno. Siempre aparecieron los frijoles, apareció el arroz y apareció un pedacito de carne. A eso sí me pedían que yo llevara el ron, porque eso sí está caro. Eso sí se aumentó en un precio, pero se disparó tremendamente. No todavía el precio que cuesta en Europa, pero no está lejos. Pero sí digo el ron porque, bueno, me encanta el ron. Y si eso a comparación de hace 5 años se disparó el precio del ron, bueno, que también es cierto que el que le guste el ron que lo pague. Lo otro que me preocupa, y no tenía necesidad de ir a La Habana para darme cuenta o para sentirlo, es el desangre que existe en Cuba de la gente que está partiendo, sobre todo la juventud. Son gente muy bien formada, que lógicamente en el extranjero, sin importar el país,
son bien recibidos por la capacidad que tiene, por la formación que les han dado en Cuba, pero Cuba se está quedando sin muchos jóvenes. Yo los entiendo, o sea, yo no voy a entrar a criticar a las personas que se van, los jóvenes que se van, me duele eso sí que se vayan, pero es que yo lo decía hace poco en otra entrevista que me hacían, este bloqueo y esta guerra de Estados Unidos a Cuba, más que el bloqueo, yo creo, yo, en mi opinión, más que el bloqueo económico, es la ruptura social y familiar que ha impuesto esta guerra de Estados Unidos a Cuba. Y eso, o sea, es atrás de la guerra económica, es la guerra psicológica que ha dado para esta ruptura desde 1960, que comenzó con la famosa Operación Peter Pan. Fue decirle una campaña de la CIA donde se decía de que el gobierno cubano les iba a quitar los niños a los padres, los iba a enviar a la Unión Soviética o se los iba a mandar a los campos de concentración y entonces los padres comenzaron a mandarlos a Estados Unidos hasta niños de 2 y 3 años, rompiendo la familia. Y yo creo que fue la primera guerra que se comenzó, donde se comienza a dividir la familia y la sociedad cubana. ¿Por qué? Porque es el miedo al comunismo, que era en esa época, que todavía más o menos funciona, pero que en esa época era muy fuerte. Entonces, así poco a poco la gente se iba por temor al comunismo, para proteger a su familia, para proteger a sus hijos. Y ahora, después que se acaba la Unión Soviética y Cuba se queda sola, la guerra psicológica y económica es más tremenda, ¿no? Y es eso, dirigida a romper la sociedad cubana, a romper la familia cubana, que es lo que se está dando ahora. La gente ahora tiene que, en particular los jóvenes, irse del país para buscar algo económico, algo de que ayudar, mandar a Cuba, ayudar a la familia, pero de todas maneras hay una ruptura, ¿no? Una ruptura. Así puedan volver a Cuba, pero hay una ruptura de todas maneras. Ahora, pero también miremos una cosa, hasta yo estoy mirando a Cuba, pero miremos todo el resto del país. Colombia tiene 60 millones de habitantes, de los cuales 10 millones estamos afuera. Ahora, ¿cuántos millones de mexicanos viven en Estados Unidos? Ya han partido, de salvadoreños, de nicaragüenses, de guatemaltecos. Pero como ahora miramos con la electricidad y los apagones, miramos a Cuba o nos hacen mirar hacia Cuba, que es grave, y es grave, es grave. Pero también en los otros países se está dando eso. Y es cierto que en Cuba es rara la familia que no tenga un familiar en el exterior. En Colombia también. e anche a Colombia. Y en Colombia además tenemos, es rara la familia que no tengamos un asesinado, que es todavía peor, y eso no se da en Cuba. Hay optimismo y la tristeza que hay es de los jóvenes que están partiendo, sobre todo jóvenes. Pero, o sea, sí hay la preocupación de la cuestión económica, sobre todo la cuestión de la electricidad, que es muy jodida, es tremendamente jodida. E quindi Pero nadie quiere, donde yo hablé, donde yo escuché, no quieren que la revolución se acabe, ni que el Estados Unidos vuelva. Yo vivo en Francia hace ya demasiados años. Si aquí nos quitan la electricidad 2 horas, y además, y peor, si no nos anuncian que la van a quitar, eso es terrible. Estoy hablando de 2 horas. No, dos guarda, horas es demasiado. Lo primero que pensamos nosotros es, se nos va a descongelar la carne. Y como aquí no tenemos la costumbre de que la carne es congelada, se puede volver a congelar, entonces el problema es muy grande. Entonces imagínate, yo hablo de esto porque hay que ponerse en la situación de un cubano y de su sentimiento, hasta de rabia, que se ve la electricidad y lo que había ahorrado, aquellas pequeñas cantidades que había ahorrado de cualquier alimento, se va la electricidad y se va a dañar. Eso es una realidad. Entonces, sí, es un sentimiento muy tremendo que el gobierno cubano, uno lo ve, uno se da cuenta que está tratando de darle soluciones a esto, pero es que yo veo también al gobierno cubano amarrado, amarrado, porque es que es la impotencia de tener que pelear contra ese enemigo tan fuerte que es Estados Unidos, que no solamente lo cerca, mientras lo cerca lo aprieta, que no le da ninguna posibilidad de ningún negocio por ninguna parte, o casi por ninguna parte. Mira, yo le preguntaba a muchos cubanos, de los que me encontré, yo no sé, 15, 20 cubanos, yo les decía, ustedes quieren ser el presidente de Cuba. Todos me dijeron, no, 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 no.
Tutti mi hanno detto no, 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 no. Caer en ese problema tan tremendo, sí, porque yo también veía al presidente, y pienso en el presidente Díaz Canel, que creo que tiene un compañero con muchas capacidades, pero le ha tocado duro. Le ha tocado tremendo duro por dos situaciones. Es que yo pienso así rápidamente, ¿no? Sobre todo por dos situaciones. La primera, la más dura, es tener que ser el sucesor de Fidel y Raúl. Entonces, sí, yo veo los cubanos le tienen una admiración, le tienen un gran respeto, pero la cuestión es que, sí, muy bien, ¿y cómo vamos a salir de esta? Y todo le toca a esta persona que muy joven, que tiene un equipo muy joven, que está apoyado por los veteranos que todavía quedan cerca, pero sí, la situación es muy grave. Y el segundo punto es tener que trabajar en medio de un bloqueo, de un arrecio de este bloqueo tan terrible que tiene Estados Unidos. Si eso es una pelea que se está dando en Cuba, como se dice popularmente, de león con un conejo amarrado. Es una pelea, esa es la pelea que hay. Pero yo sí creo que los cubanos van a, van a dar, no, y están en la pelea, pero es muy difícil, es muy, muy duro sobre la cuestión está la parte económica, el de sangre, y que yo le llamo el de sangre, el goteo, 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 de toda la gente bien preparada que se va. Y ahora están del otro lado estos apátridas, los que llaman la contrarrevolución, que es como más o menos lo que pasa en Nicaragua y en Venezuela, más particularmente en E Venezuela. poi, O sea, son contrarrevoluciones que hacen daño afuera, adentro nadie los conoce. Estas personas dicen a nivel internacional que en Cuba se violan los derechos humanos, que en Cuba hay torturas, que en Cuba hay desaparecidos, que era una cantidad de cosas. Y entonces por esto, Estados Unidos tiene el pretexto para seguir castigando a Cuba. Naciones Unidas le llama la atención a Cuba que porque está violando los derechos humanos. Todo el mundo, a partir de mentiras. O sea, ahí es donde está la guerra exterior. Guerra interior no hay, pero la guerra viene de afuera y afecta económicamente al país. Eso es lo que hacen estos hijos de su apátridas. Y para terminar, quiero decirles, La Habana está linda, La Habana está linda. Eso es, sí, su gente sigue respirando Habana, con todos los problemas, sigue respirando La Habana, sigue respirando lo cubano y La Habana está linda. e per No como, concludervi, no la idea que me habían contado a mí, la idea que, imagínate que hasta a mí me entró el cuento, yo llegué un poco temeroso de pronto ver mi Habana destruida, ¿no? Está muy linda, creo que es todo, ¿no? grazie Hernando, grazie di questa chiacchierata e ci torneremo a trovare. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a ti y a ustedes, que estén bien, y a una próxima.